Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos en una noche más de aprendizaje con identidad gastronómica Latinoamérica. Hoy tenemos un estupendo invitado, que es nuestro amigo, el chef Esteban Sí, Tapia, gracias. muy reconocido docente, chef, con unos ideales espectaculares de lo que hemos podido revisar dentro de su carrera como tal. Hoy vamos a hablar lo que corresponde a soberanía alimentaria. Vamos a ir aprendiendo un poquito qué es todo este tema de la soberanía alimentaria. Vamos a ir llevando una espectacular conferencia esta noche. Recordarles, mis queridos amigos, que a partir del día lunes, martes y miércoles vamos a tener en cambio un curso de lo que corresponde, un curso virtual gratuito en base a todo lo que corresponde en la trascendencia y el recorrido que ha tenido la gastronomía ecuatoriana. Para esto tenemos invitados al chef David Ramos, muy reconocido Masterchef del Ecuador, y también a María de Lourdes Jarrín, quien también nos va a estar acompañando con el chef Edison Hidrobo en el tema de hablarnos un poco del recorrido de lo que corresponde a toda la gastronomía ecuatoriana. Eso ya les vamos a habilitar las inscripciones también para que ustedes puedan ir tomando paso a este gran curso como tal. Hoy vamos a disfrutar de este tema y para eso quiero dar el paso a mi querido amigo el chef Edison Hidrobo para que pueda saludar esta noche, mi querido Eddie. Gracias, Paul. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Ya se les extrañaba. Increíble el tiempo como pasa y pues de alguna manera al no vernos un día seguido ya como que nos hace falta esa horita de educación. Qué importante tenerles de vuelta. Como siempre lo digo, felicitarles por dejar y dedicar una horita al aprendizaje. Mi estimado Ricardo. Gracias, mi querido y apreciado Esteban, Paul y a todo el público en general. Gracias por asistir a una noche más de aprendizaje. Hoy tenemos un invitado que ha venido haciendo trayectoria y hace mucho tiempo en la gastronomía, que es aprendido también, que le encanta dar conocimientos y aprender experiencias, lo que le encanta a ideas gastronómicas. Aprender todo lo que es importante recordarle a su público que Identidad Gastronómica siempre tiene invitados de primer nivel, mi querido Edison. Gracias. Sí, cómo no, pues la noche de hoy nos acompaña el chef Esteban Tapia, profesor universitario de la San Francisco de Quito, consejero de Slow Food para la región andina, coordinador de Slow Food Ecuador, autor del libro A Comer, recetario ilustrado de pueblos y nacionalidades del Ecuador, varios artículos publicados en libros, revistas. Posgrado UNESCO en Patrimonio y Turismo Sostenible, Universidad 3 de Febrero, Argentina, abril 2015. Cátedra de Soberanía Alimentaria y Política Pública en la FLAC, octubre a diciembre del 12. Miembro colectivo nacional agroecológico. Proyecto Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial Alimentario del Ecuador en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Participa como panelista y facilitador en congresos y demostración ecuatoriana en Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Bolivia, Cuba, Costa Rica, Italia, Francia, España, Kenia y China. Queridos amigos, para todos dejo con el chef Espía. Y mi querido Esteban, una vez que desde el saludo, la pregunta del millón, ¿qué es soberanía alimentaria?
Bueno, pues muy buenas noches. Gracias, estimado Edison, Ricardo, Paul. Muy agradecido por la invitación que me hacen a este importante espacio. Yo creo que todos los espacios de reflexión, de análisis, incluso hasta de esta posibilidad de coloquialmente hablar de nuestra gastronomía, de nuestra cocina, de nuestras inquietudes, ¿no? Y mucho más con la calidad de personas que son ustedes y sus invitados. Para mí es un honor estar en este espacio. Muchísimas gracias por la participación de cada una de las personas que se conectaron. Espero que esto, más que una clase o más que una charla de una sola vía, pueda ser como una conversación de ir. Creo que todos tenemos algo que enseñar. Es muy interesante poder compartir estos espacios y mucho más cuando hablamos de la cocina entendida no solo desde la producción de alimentos o no solo desde la nutrición, sino sobre todo desde la alimentación enfocada en la identidad, en la cultura, en la posibilidad de promover política pública, en la generación de oportunidades y de espacios que vayan a dar como realce no solo a la gastronomía, sino sobre todo a la gente, ¿no? La visibilidad. Entonces, bueno, yo pequeñas diapositivas, creo que podemos ir conversando al respecto. Si es que tienen alguna duda, por favor, háganosla saber a través del chat, del Zoom o a través de sus intervenciones, que será como muy interesante ir respecto de esto, ¿no? Me avisan, por favor, Edison, si es que ya se puede ver la pantalla. Correcto, sí, F5, por favor. Ya está, ya. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, Edison, me preguntaste qué es este tema de la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que una de las cosas que es interesante es mostrarnos de esto. Yo creo que no existe nada más político que comer. Entendiendo la vida humana honesta, no como la que estamos acostumbrados las noticias u otros, como este ejercicio que tenemos todos a ser idénticos, ¿no? A ser como buscar nuestra identidad, como buscar nuestra personalidad y buscar nuestras maneras de expresarnos. Entonces, para definir un poco esto, yo creo que tenemos que ir con el tiempo y las aguas, a este tema de cómo empieza a manifestarse el tema de soberanía alimentaria. Creo que es lo primero, Naciones Unidas, luego de la guerra especialmente mundial, define el concepto de seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria se enfoca sobre todo en que los seres humanos, que todas las personas tengamos esa posibilidad de alimentarnos, la posibilidad de estar sanos a través de nuestra alimentación. Entonces, la seguridad alimentaria nace de conflictos armados muy grandes que realmente son pandemias de hambre y de crisis del planeta entero, ¿no? Sin embargo, cuando se habló de seguridad alimentaria, se descuidó un sector que para nosotros es fundamental, que es el sector que nosotros tengamos del día a día algo que comer. Y es este sector donde campesinos, pescadores, personas que se dedican a la crianza, tienen de expresarse y de ver a través de su actividad lo importante que es para el mundo en general. Entonces, un conglomerado muy interesante en Latinoamérica, concretamente en Brasil, que se llamó la Vía Campesina 96. Y la Vía Campesina define justamente el tema de soberanía como de la seguridad, ¿no? Y entonces, cuando se habla de soberanía, se habla de un derecho que tenemos primero para controlar nuestro sistema agroalimentario, es decir, qué producimos, cuándo producimos y cómo producimos, y manejar estos factores de producción. Aquí abro un pequeño paréntesis porque es interesante cómo la alimentación y el bienestar y la identidad de los pueblos se construyen a través de su comida. Por citarles un ejemplo muy práctico, ¿no? Ustedes todos sabemos de la importancia de Manabí, por ejemplo, y reconocemos a Manabí como una tierra de tradiciones, una gastronomía riquísima. Cualquier pueblito
ciudad, familia o cualquier caserío que ustedes van a encontrar como expresiones culinarias muy importantes. Cuando ustedes cogen los datos de Ensanud 2018, la provincia más malnutrida de nuestro país es Manabí. Existe una mayor cantidad de peso de desnutrición en los niños del campo. Entonces uno se conflictúa y dice, ¿cómo es posible que una provincia, la cultura gastronómica tenga justamente temas del país en nutrición? Entonces ahí tenemos que ver un poco qué pasó en el campo. Y el campo manabita se caracterizaba por estas fincas montubias que tenían 12, 14 variedades de plátanos, que tenían 10 variedades de maní, que tenían un montón de hortalizas, que tenían un montón de productos para hacer esta gastronomía identitaria. Y de pronto en la década de los 80 perder estas extensiones de biodiversidad y se pasa a producir monocultivos. Entonces Manabí se caracterizó ahora por no esas fincas pequeñas biodiversas, donde se sembra, donde se siembra todavía el café, el plátano, y que son productos que empiezan a exportarse. Entonces la gente deja de producirlos para pasar a producir dinero y pierde este derecho de controlar su sistema agroalimentario y los dinero. Entonces ahí las industrias dicen, bueno, perfecto, ya tenemos gente que ya no tiene comida, pero que tiene plata. Entonces tenemos que venderles nuestros productos. Y entonces el campesino también en la sierra, en Cotopaxi, en Chimborazo, dejan de comer quinoa y pasan con el dinero que les vendieron a comprar gaseosas, a comprar pan, a comprar estas cosas que se producen de una manera que no es soberano, ¿no? Entonces, ahí radica principalmente el hecho de por qué nosotros desde la cocina hablamos de soberanía Mi querido alimentaria. Esteban, ¿podríamos decir que esta es una, en cierta forma, pérdida de identidad? Sí, por supuesto, porque imagínate lo que es ahora, por ejemplo, ir al mercado de Portoviejo, donde tú puedes ir al puesto del gato, que es el más famoso que está ahí. Y tú dices, a ver, ¿qué es lo que el gato vende? Y te dice el seco de pescado. Y cuando tú te sientas ahí, te dan, como decimos aquí coloquialmente, un chimborazo de arroz con 2 pedacitos de pescado y un poquito de jugo del pescado. Entonces dices, ¿cómo? A ver, te venden es un 90% de arroz. ¿Esto qué es? Entonces, ¿dónde está nuestra identidad? ¿Dónde está el biche? ¿Dónde está el troliche? ¿Dónde está toda esta riqueza que tenía Manabí en su gastronomía? Y esa pérdida también se refleja y también es súper curioso cómo tú vas al campo y encuentras un joven campesino que ya no quiere ser campesino. Dice, ¿yo por qué voy a ser campesino? ¿Yo por qué voy a ser agricultor? Si mi bisabuelo vivió pobre, mi abuelo vivió pobre, mi papá vivió pobre, no, yo quiero otras condiciones de vida, yo quiero tener nuevas oportunidades. Y entonces se ve el reflejo en la ciudad, en la urbe, como avance, ¿no? Entonces es más popular el que come una salchipapa que el que come un mote con cosas finas, algo así como eso. Entonces se van construyendo esas nuevas identidades que atentan directamente contra la soberanía alimentaria. Entonces ahí está donde nace justamente este tema, ¿no? De cómo nosotros construimos soberanía. Primero, priorizando la producción local. Y sobre el hecho de definir lo local ya es complejo, porque yo puedo decir qué es local, es lo que está a 100 metros a mi alrededor, a 10 kilómetros, a 100 kilómetros. Para mí la concepción de la localidad no es un tema territorial, es un tema de autenticidad, de identidad. Yo soy ecuatoriano, entonces para mí lo local es ecuatoriano. Pero tú también puedes decir yo soy Manaba y para mí, pero una persona en Jipijapa también puede decir, no, espérense, yo aparte de ser ecuatoriano, manabita y soy de Jipijapa, mi identidad es de Jipijapa, entonces yo quiero el ceviche de Jipijapa, con el maní que está ahí, el que se hace con el pescado que se recoge en Puerto Cayo y que se van construyendo más de identidad. Luego se habla sobre todo de la agricultura familiar campesina, indígena, ¿no? Con esta orientación agroecológica, que muchas veces es menospreciada y se dice, no, o sea, a la final los campesinos producen poca comida y lo que nosotros vivimos es de la exportación de petróleo, de camarón, de plátano y de todo eso. Y cuando nos damos la vuelta, nos damos cuenta que esa agricultura familiar campesina de pequeña escala alimenta al 70% de la población del Ecuador. Es decir, cuando ustedes se sientan, el 70% de los productos que tienen delante de ustedes fueron producidos por esa gran masa de agricultores familiares.
Entonces hay que ponerles en valor, ¿no? Es como decir, antes del mundo, necesitamos de ellos por lo menos 3 veces al día. Nosotros mismos los menos. Eso tal vez los chefs somos expertos en hacerlo, ¿no? Nosotros cogemos un plato y lo hacemos y salimos en la portada de una revista o en un libro, alguna cosa así, y nos creemos como los dueños de estos espacios, cuando estos productos, digamos que estuvieron en las manos más tiempo que en las manos de nosotros los cocineros. Y aquí les cuento una pequeña anécdota, ¿no? Estábamos un día en un foro, en estos congresos de cocina, un chef, un compañero, hizo la quinoa, la cocinó encima, lo hizo muy bonito, decoró las hojas y presentó el plato y dijo, y listo, yo soy la quinoa. Una compañera campesina atrás, al fondo, porque claro, estaban invitados campesinos casi de una manera decorativa, levanta la mano y dice, yo quiero hablar. Y cuando un campesino va a hablar hay que poner atención porque generalmente es antes. Y entonces le dijo, vea compañero chef, usted acaba de decir que usted es la quinoa. Y conté y la quinoa estuvo con usted 15 minutos. Ahora le voy a contar lo que yo hice. Yo escogí los granos de quinoa, después de preparar el terreno, sembré, cuidé, desde que estaba grande, coseché. Hay que hacer eso. La quinoa estuvo en mis manos 9 meses y con usted estuvo 10, 15 minutos. Bianca, pásame mi lente, por Si favor. hay alguien, una lección que tenemos que... Mi querido, que la vida, ojo con lo que voy a decir, la vida en estos 5 meses nos ha dado una lección increíble. El único sector que no paró en ningún momento y que nos mantuvo es el agrícola. Sí, por supuesto, sin comida no podríamos sobrevivir a nada, ¿no? Eso es súper complejo. Bueno, entonces, avanzando un poco de esto, ya en la definición de soberanía alimentaria se habla primero del derecho a la provisión permanente de alimentos sanos, es decir, que sean culturalmente apropiados. Entonces, eso es tal vez como el mayor avance de la definición de soberanía, que implique tu cultura, que culturalmente tú digas, yo soy ecuatoriano, defiendo, valoro, difundo, cocino mi cocina ecuatoriana. No, obviamente esto hay que tomarlo al pie de la letra, no está mal una vez a la semana hacer una pizza, después ir a hacer otras cosas de cocina norteamericanos y somos versátiles. Yo quiero que de un cocinero ecuatoriano, escuchar cocina ecuatoriana, escuchar productos ecuatorianos. Bueno, entonces, aterrizando ya un poco en lo que está pasando ahora en nuestros días, la soberanía alimentaria, por ejemplo, está en nuestra Constitución. El artículo 281 de la Constitución habla del tema de por qué la cocina ecuatoriana se basa en la soberanía. No se preocupe, ya la verdad. Ricardo, tu mic. Ok, listo, sigue Okay. Esteban, por favor. Y entonces ahí empieza a nacer algo que se llamó la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, que se aprueba en el 2010 a través del Ministerio de Agricultura. De 4 componentes básicos: el agua, la tierra, las semillas y la cultura. Y la gastronomía, ¿dónde se vincula en esto? Primero en todo, porque sin alimentos no podemos hacer cocina, pero sobre todo en el tema de cultura. Ya de patrimonio alimentario, súper simple, ¿no? Un título puedes heredar. Entonces, dice, por casa puede ser mi carro, puede ser algunas cosas así. Pero lo interesante es el patrimonio inmaterial, que son los conocimientos. Por ejemplo, mi abuela me enseñó a hacer fanesca. Y yo les enseñé a hacer la fanesca a mis hijas. Y entonces parte de ese legado, de esa herencia que yo les puedo dejar a mis hijas, están esos conocimientos que tienen que ser valorados. Por eso se habla del patrimonio alimentario como el patrimonio cultural, pero también del patrimonio natural. Es decir, si es que no hubiera choclo, si es que no hubiera la col, el arroz, el maní, bueno, todo lo que compone la fanesca,
yo no podría hablar de importante cuidar esa biodiversidad. Y entonces ahí hablamos ya de algunas cosas que son más aterrizadas en el territorio. O sea, esta es de una finca que se llama Atuk. Atuk significa lobo. De las fincas más bonitas que yo he conocido por la diversidad. Pasaron ya a una escala más de la agroecología. Ellos son permacultores, completamente sostenible. No depende de todo lo que ellos producen, se hace con... Entonces, hablamos de sustentabilidad en los factores. Por un lado, el económico, nuestra economía no está bien. Por otro lado, el tema social, porque las organizaciones, porque las agremiaciones, porque las instituciones donde estamos estudiando, donde estamos trabajando, necesitan tener como esta característica, pero también tenemos que tener en cuenta el cuidado del ambiente, porque si nosotros destruimos el ambiente, vamos a seguir viviendo pandemias como la que estamos pasando, los recursos. De la diversidad, del fortalecimiento de las identidades que hablábamos hace un ratito, y sobre todo para mí el tema enfocado desde estas personas que son tal vez las más antes, pero las que menos son valoradas, ¿no? Que son los campesinos, la estabilidad de esos precios agrícolas. Porque cuando ustedes van al campo y ven que a una persona le pagan $1 o $2 por un instante, ¿no? Ya quisiera yo poder dar la sabiduría, ni el espacio, ni el tiempo, ni la fuerza de esa forma. Y también es indignante que yo voy, por ejemplo, a la percha de un supermercado y quiero buscar un alimento que sea agroecológico, que esté libre, que tenga como esta identidad, me quieren cobrar 5 o 6 veces más de lo que me cobran en el mercado. Entonces, necesitamos encontrar estas formas de relacionarnos de una manera más directa entre productores y consumidores, menospreciar el proceso de comercialización. El comerciante es súper importante dentro de toda esta cadena que son los alimentos. Y entonces ahí nace esto, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo nosotros vivimos, cómo... Por un lado está lo que el mencionó agrícola, pesca, recolección. Por otro lado está el papel en distintos ámbitos. Nos encontramos en el ámbito profesional, como muchos de los que estamos ahorita aquí, pero también están en el ámbito popular, en las huecas. Y así hay como mucha gente que se dedica a la cocina. Ahora, y eso es como interesante también. Y para mí son muy importantes el cuidado de los espacios de consumo, que estos espacios de consumo pueden ser como domésticos en el día a día, pueden ser también festivos. Por ejemplo, nosotros tenemos fiestas gastronómicas de lo que estábamos hablando, y también pueden ser rituales. Por ejemplo, en finados nosotros tomamos la colada morada. Entonces, esa es una ritualidad, tiene ya unos componentes profundos, que son los que tal vez son los que nos diferencian de otros, y en ese momento de diferenciarte, porque es cierto, todos somos ecuatorianos, pero también, no sé, la colada morada que hacen en tu casa, Edison, es la colada morada en mi casa, que es distinta a la que hacen en Guayaquil, en Manabí, en un barrio, en otro. Y así se van construyendo estas identidades que son importantes, entendernos también en la diferencia. Luego ya para ir como cerrando un poco este tema de definiciones, hablamos de este patrimonio alimentario en la producción, ¿no? Y encontramos unas prácticas ancestrales y de cultivo que son esto, la FAO, el Ministerio de Cultura, como CIPAN, que son los sistemas ingeniosos de patrimonio agrícola nacional, temas biodiversos, ancestrales, donde la gente cuida un poco la biodiversidad para poder hacer comida de identidad. En la costa, por ejemplo, está el sistema de manglares, donde ustedes encuentran una riqueza infinita de productos y de pueblos, diría, que lastimosamente, ¿no? Por ejemplo, desde la década de los 80
40 años hemos arrasado el 80% de los manglares de la parte sur de Esmeraldas por el tema de las piscinas camaroneras. Entonces yo difiero cuando alguien dice que la cocina ecuatoriana el mundo se coma camarón ecuatoriano, porque eso significa que hemos destruido parte de nuestra identidad en el tema de manglar. En las fincas al inicio, son 3 sistemas que son la huerta de los pastos, o son unos espacios amplios donde se sembran papas sobre todo, pero también habas, maíz, frijol, mellocos, chochos, bueno, y todo esto que ustedes conocen, andina. Uno de todos, que es la chacra andina. Esta chacra andina ya fue postulada por FAO a nivel mundial como patrimonio, como las Chiloé, por ejemplo, o las terrazas de arroz en China, que son paisajes extraordinarios que la gente fue construyendo para la huerta de los paltas, que son un sistema a través de camellones, que son como unas reservas grandes de agua que se dan sobre todo en espacios áridos. Entonces ustedes pueden ver cuando van por Saraguro, por ejemplo. Hay lugares donde no hay como mucha fertilidad y sin embargo ven que entre las rocas empiezan a nacer maíces, papas y muchas otras cosas, por esta sabiduría que tiene la gente de tener agua, ¿no? Y en la Amazonía hay 2, es la chacra amazónica de los quichuas. Los quichuas fueron llevados a la Amazonía por el tema de las caucheras, y que después ya cuando el caucho dejó de ser un negocio, se fueron las empresas y dejaron a los quichuas viviendo ahí, y ellos se adaptaron y hicieron una réplica de las chacras andinas en la Amazonía. Y hay un sistema súper bonito que para mí es de los más lindos, que se llama el Aja Shuar, de los pueblos Shuar y Ashuar. Se cortó, perdón. No, sigue nomás, nomás, Esteban. Esteban. Por favor, mis queridos amigos, les pedimos que no activen los micrófonos. Vamos a tener que eliminar a los usuarios, por favor, que no encienden sus cámaras y que activan sus micrófonos sin autorización. Por favor, sigamos nomás, Esteban. Mil disculpas de interrupción. Ok, no, está bien. Entonces, estas ajas Shuar se caracterizan por la simbología que tiene la naturaleza con el pueblo Shuar, ¿no? Darles una de 100 historias que hay. El dios Shuar es Arutam, y hay una historia que dice que Arutam estaba caminando por la selva y encontró el cadáver de la serpiente de 2 cabezas, que había peleado con una anaconda. Y entonces, cuando se encuentran estos 2 seres mitológicos, gana la anaconda, y por eso todavía se encuentran anacondas en la Amazonía, y le mata a la serpiente de 2 cabezas que ya no se encuentran. Entonces Arutam coge su cuchillo, abre el cuerpo de la serpiente, y de ahí sale una que puebla la Amazonía. Recuerdo que encontró un ají. Ese ají lo llama Amaru Shungo. Amaru, entonces, por ejemplo, así se narran muchas historias alrededor de esto. Y por eso es súper interesante el sistema. No se escucha nada. Perdón, tengo que eliminar. Entonces, Debe ser. Mil disculpas, tuve que eliminar al usuario nada más, por favor. Por favor. Para ir definiendo ya cosas, creo que este patrimonio y soberanía lo vamos a encontrar primero en las elaboraciones gastronómicas tradicionales, luego en las técnicas de elaboración tradicionales, ¿no es cierto? El tiempo, el ahumado, bueno, muchas cosas. Pero también da el espacio para la... Un segundito, creo que se nos quedó ahorita así el internet de Esteban. Eddie, no sé si me confirmas. Sí, Esteban, ¿estás por ahí, por favor? Ahora sí tuvimos de Esteban escucho, un ustedes me problema. escuchan. Se colgó un poquito, ahorita sí, se colgó un poquito, vamos. Ah, perdón, ok. De la innovación, les decía que, ¿no? Porque la cultura y el patrimonio
no son estáticos, no están escritos en piedra, no hay que mantenerlos en el tiempo. Se da la posibilidad de crear nuevas cosas. Por ejemplo, en la cocina ecuatoriana, el cevichocho es una elaboración nueva. Las cocadas, por ejemplo, son elaboraciones nuevas, que no es que tienen 100, 200 años, son cosas que se han ido haciendo recientemente. Y entonces, bueno, ¿cuáles son estos riesgos, no? Por un lado, la unificación del gusto, los monocultivos, la unificación de la cultura son riesgos. Después, los sistemas agrícolas enfocados en la producción de dinero son un riesgo para la soberanía alimentaria. Los transgénicos, los agrotóxicos hacen perder bien la pérdida de identidad cultural de alimentos y sobre todo la homogeneización. ¿Y qué podemos hacer entonces? Podemos hacer un montón de cosas. Yo creo que la comida es una herramienta fundamental para nuestra diversidad, para mantener nuestra identidad y para mantener nuestra soberanía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Defender y valorar la diversidad, tanto natural como... Después de este intercambio de semillas libres, campesinas, si es que alguna vez ustedes ir por la sierra, les aconsejo que vayan a Pimampiro la semana antes de la Semana Santa. Van a encontrar el intercambio más lindo de toda América, porque es la feria de trueque más grande del continente, ¿no? Llega a Colombia algunas personas desde Perú y se sientan a intercambiar sin necesidad de dinero. Es muy, muy lindo. La otra, comer diverso. Hay que comer diverso. Si nosotros no ejercemos comer, si no reivindicamos que la comida también es un gusto, pues perdemos un trabajo. De defender la vida y sobre todo hacerlo con alegría, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos en esta vida para ser felices y la comida es algo que nos hace felices también. Entonces, bueno, por ejemplo, esta fotografía es una señora que se llama Rosa y la Rosita tiene su finca en Babura y Carchi. Tiene una finquita de 2 hectáreas, 40 variedades de papas. Rosita Murillo se llama ella. Entonces, esa es una canasta de la finca de Doña Rosita. Y ustedes pueden ver ahí toda esa diversidad tan bonita que tiene de papas. Entonces, bueno, ese es un poquito lo que les quería comentar y creo que ahora sí, creo que entramos en la parte interesante en la que podemos ir intercambiando como criterios y cosas. Mi querido Esteban, permíteme, Edison. El tema pasa, y quería hacerte una consulta, muy, muy importante la información que tú nos aportas, y nos retumban algunos de los chefs, nos retumban por una simple razón. Soñamos con generar un filet mignon, crème brûlée, soñamos con generar un risotto, olvidamos de la pregunta va por qué lado. En esto de la soberanía alimentaria, ¿cómo definir claramente entre ser territorialista, ser nacionalista y tener identidad? ¿Cómo podríamos nosotros, astrónomos, definir estos 3 conceptos y que no se mezclen? Porque muchas veces me pasa que cuando capacitamos, el resultado que estamos teniendo dentro de la cadena de valor de la educación, muchos vacíos, y nuestros participantes se quedan con muchos conceptos vacíos. ¿Cómo podemos aportar para que esto esté marcado de una forma que aportar correctamente en los conceptos como tal, mi querido Esteban? Gracias, Ricardo. Yo creo que una de las cosas importantes, primero, es no satanizar y la otra es no juzgar, ¿no es cierto? O sea, por que tienen una filosofía completamente distinta a la mía. Que me puede decir, vea, profe, aquí está todo lindo, su tema cultural y todo, pero yo vine acá para hacer plata. Entonces yo me quiero poner una pollería y dentro de esta pollería quiero hacerme un montón de plata y listo, y ese es mi objetivo. Y si es que eso le hace feliz y si él cree que eso está bien, pues yo no tengo por qué juzgarlo, ¿no? Creo que esa libertad es importantísima dentro de los seres humanos, defender nuestras libertades, a pesar de que no coincidamos con el... La otra es que yo sí pienso, ahora sí hablando de mí, es que la cultura no es como en piedra. Cultura, una persona música clásica
persona que escucha, no sé, pop. Somos culturas distintas. Toda persona tiene su identidad y esa identidad se tiene que ir construyendo. Ahora lo que sí hago una reflexión ya respecto a la cocina, lo que tú mencionabas, cómo yo quiero construir mi identidad. Primero yo quiero que alguien hable conmigo de cocina, cuando alguien coma de lo que yo hago o cuando estudiante esté en una, entienda por qué yo pienso así. Es primero que estamos en un mundo que tenemos que construir oportunidades para la gente. Y si es que esa oportunidad tú la puedes construir a través de tu arte, a través de tus clases, a través de tu negocio, cualquiera que sea, o a través de tu día a día apoyando a un productor, comprándole su comida para tu comida en casa, creo que es importante que lo hagas porque te hace estar dentro de una sociedad, en esa responsabilidad que tienes como un ser social. Entonces, yo creo que la cocina, como les decía, es una herramienta fundamental. Todos tenemos que comer. Y la cocina, esa transformación que se hace a través de los alimentos es importantísima para poder alimentarnos. Entonces, yendo ya al tema que grande, Ecuador. Yo puedo salir fuera a un congreso, a cualquier país del mundo, pero si yo salgo voy a un congreso, no sé, en Perú esperarían que yo haga comida francesa, que yo haga comida italiana, que norteamericana. No, ellos esperan que yo haga comida ecuatoriana. Entender eso, qué es la cocina ecuatoriana, entender la cultura, esta biodiversidad, esta diversidad cultural, contar la historia de la Maru Shungo, contar la historia, por ejemplo, de por qué nació la laguna de Colta, por qué se hacen los helados de paila en Riobamba, por qué para tantas cosas en el convento para hacer una gastronomía que era como tradicional. Luego yo tengo que entender que mi cocina, entonces, claro, cuando hablábamos de la colada morada o el ejemplo de la fanesca, mi abuela, y mi abuela no usaba mellocos de la fanesca, no le gustaban. Pues. Y entonces, claro, yo no puedo juzgar a alguien y decirle, no, no, tu fanesca es fea, porque pues no, culturalmente venimos de distintas raíces. Y eso es lo que nos permite encontrarnos y entendernos también. Entonces, yo sí creo que cuando uno habla como claro, como transparente, como dejando que se pueda expresar, va a encontrar como este montón de acuerdos a pesar de las diferencias. Y eso es lo que nos debería ocupar para trabajar, ¿no? Qué importante nos acabas de indicar. Yo me oriento un poco de formación. Pues, Ricardo, mi persona, ya de años. Y esto, de alguna manera, nosotros transmitamos el conocimiento siempre tomando como principio generalizado, diría yo, ya que se ha popularizado de manera muchas costumbres y muchos adeptos por medio de las redes sociales, por medio de todos los medios de comunicación. Tú hablabas de que es fundamental el mantener estos principios de seguridad alimentaria, digámoslo así, de mantener nuestras costumbres, nuestros productos. ¿Hasta qué punto, diría yo, mi querido Esteban, un estudiante, un chico de entender la importancia de este aspecto? Wow, yo creo que tu pregunta es súper valiosa, ¿no? Y tal vez el estudiante también pueda responderla. Desde mi punto de formador, yo creo que nosotros tenemos que dar las herramientas para que los estudiantes puedan escoger, ¿no? Que tengan esta libertad, este abanico abierto, que digan, quiero ser yo. Como les mencionaba, el chico que quiere ponerse una pollería o alguien que dice, entender el café y después hacerme no sé, experto en barismo y a través por el mundo hablando del café ecuatoriano podría ser. O alguien que puede decir, no, yo quiero hacer mi negocio del restaurante de la cocina de mi abuela. Quiero ponerme mi puesto de tortillas o hacer 20 envueltos y tener esto así. Creo que es muy importante eso, ¿no? La decisión personal. Lo que tú preguntas lo respondo desde mi perspectiva.
yo creo que como profesor de cocina ecuatoriana, tanto creativa como de innovación, es productos, lecturas, esa diversidad de posibilidades que nos da la cocina, permite a mí trabajar y dar clases, estar en una actividad que me apasiona ya un poco más de 20 años. Y yo todos los días que salgo a dar clases lo hago feliz, tanto si voy a dar una receta que la he hecho 20 veces o 100 veces, como el ir pensando y ahora qué se nos ocurrirá con los estudiantes hacer en mi clase de cocina creativa a través de productos innovadores. Creo que esa posibilidad de ser curioso, de disfrutar de la comida tradicional también es como muy valiosa en eso. Muy bien. Mi querido Esteban, la pregunta del millón, ¿qué está haciendo el Estado en cuestión de legislación alimentaria? ¿Qué crees que nos faltaría? Qué importante es entender el ángulo de la responsabilidad como la parte social. Pero ¿qué pasa con el Estado, con la legislación? Se han generado políticas de Estado que nos permitan de alguna forma decir, ¿arrancó ya este proceso? No las hay, mi querido Esteban. Creo que antes de responder voy a suspirar un poco. Porque, verás, yo recuerdo una anécdota de mi abuela. Caminando con ella, yo era un niño todavía, caminaba por la calle por la 10 de agosto y Naciones Unidas, ellos vivían más o menos por ahí. Y se cruzó un candidato a alcalde en esa época, ¿no? Y le dice a mi abuela, señor, ¿qué haga por usted? Y ella le quedó viendo y le dijo, con que no me moleste, yo soy feliz. Y entonces, lastimosamente, cuando nosotros vemos el papel que ha jugado el Estado y las instituciones del Estado alrededor de temas importantes y trascendentales como la alimentación, nos deja mucho que desear, ¿no? O sea, realmente, quien ha querido ponerse un restaurante alguna vez puede dar fe de esto, ¿no es cierto? Tienes que sacar permisos, unos trámites imposibles, es como pretender que la gente no pueda emprender o alguna cosa así como esas. Si nosotros tenemos algo que aprender de nuestros entornos, por ejemplo, de nuestros vecinos, muchos hablan de la cocina como extraordinario, ¿no? El boom que dio a la cocina peruana, y yo creo que son tres cosas que fueron importantes. Por un lado, esta posibilidad a través de la biodiversidad que tienen todos los países, que todos lo tenemos. Después, un grupo de empresarios que estuvo como dirigidos por la Asociación Peruana de Gastronomía, pero después nos contaron a nosotros es que el Estado peruano a través de ProPerú dicen que entre 60 y 80 millones de dólares para la promoción de la cocina peruana. Y entonces tú dices, wow, ¿cuánto? Cuando el presupuesto de nuestro Ministerio de Turismo es de 5 millones y se va el 90% en gastos de burocracia. Entonces, ¿cómo podemos competir nosotros en iguales ante monstruos como esos? Cuando sabemos Colombia, a través del Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores colombiano, invierte una promoción de Colombia. Si es que no habría dado, si no se habría dado este tema de la pandemia, en Colombia se iba a dar el Madrid Fusión. Y Colombia, Bogotá, se está posicionando como la capital de la cocina de innovación de Latinoamérica. Y entonces, dices, todos esos apoyos estatales están encaminados a desarrollar una gastronomía que no es solamente la del restaurante, que involucra sus productos, sus productores, su pesca, también los cocineros, tanto populares como de restaurantes de la lista de los 50 mejores. Y hay como todo un desarrollo, como un motor. Y cuando nosotros regresamos a ver acá al Ecuador, pues decimos, Dios mío, qué mal hicimos para tener esta clase. Mi estimado Paul. Mi querido Eddie, Estevitan, vamos con unas preguntas que nos están llegando. Bueno, comentarios y todo que nos van llegando, por favor, de nuestros amigos. Invitarles a que puedan también participar en el chat con cualquier tipo de duda o pregunta. Mi querido Estevitan, te cuento, y voy a ser muy infidente en el tema, que
Una gran amiga mía, una súper amiga mía, a quien quiero, aprecio muchísimo, Anita Chávez, una vez te había invitado a uno de sus congresos y ella fue quien nos refirió y me dijo, el tema es espectacular, el chef maneja excelente el tema y realmente cuando yo le dije a Eddie, ¿sabes qué, Eddie? Nos recomendaron este tema. Eddie dijo, es mi gran amigo de mucho tiempo. Entonces, ahí fue cuando arrancó el poder tenerte presente dentro de Identidad Gastronómica Latinoamérica. Justo Dianita está por aquí escuchando porque decía, no quiero perderme la conferencia del día de hoy. Así que, bueno, hoy por hoy me doy cuenta por qué motivo. Realmente muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Víctor nos dice, tenemos que entender y aprender primero lo nuestro como la cocina ecuatoriana y no perder nuestras costumbres y como se dice, el secreto de la abuelita y mejor perfeccionar más o innovar más. Vamos a ver, por acá tenemos, Alexis Palacios nos dice, ¿cree usted que las universidades deberían hacer una vinculación con la comunidad, pero especialmente fomentando los cultivos perdidos? Ah, muchas gracias a Víctor como Alexis, ¿no? Yo creo que ahí, referente a lo que dice Víctor, yo creo que tenemos que ver cosas. La una es la cocina tradicional, ¿no? Para mí la cocina tradicional no se debe tocar, porque claro, no sé, si vas a la Tacunga y vas a comer una chuchucara, vas por eso, por ese producto, ¿no? Pero por otro lado, si es que al lado de las chuchucaras de Doña Rosita, por ejemplo, se pone ante de un joven la funcionar esto como la nueva cocina de la tacungueña y hace un locro de papas, otras cosas ahí, ¿no? Que, bueno, los ser creativos también merece ese apoyo. Entonces, debemos coexistir los dos, la tradición y la innovación, pero las dos con identidad. Eso es súper importante. Y respecto al tema de la vinculación, yo no imagino una universidad que no con su comunidad. ¿Para qué estudias entonces? ¿Para qué existe la universidad si no aporta al desarrollo local, si no aporta a generar estas oportunidades de encuentros? Creo que el papel de la academia es fundamental en este papel, tan importante como el de los agricultores, como el del Estado, como los empresarios. Creo que cada quien tiene que ir haciendo sus actividades, ¿no? Es formar, generar como estas preguntas que los jóvenes deben tener para poder hacer algo que para ellos son buenísimos, que es la innovación, la creatividad, la energía. Nadie como un joven para hacer eso. Entonces tenemos que aprovechar cada uno de estos espacios. Perfecto, mi querido Esteban, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Gustavo, nuestro querido amigo Gustavo Pambi nos dice, ¿cómo volver a darle el valor a la soberanía alimenticia en nuestro país y cómo adaptar leyes agrarias a favor de la identidad gastronómica? Este famoso pensador hindú decía que pequeñas personas haciendo pequeñas cosas transforman el mundo. Y yo creo que uno tiene que preocuparse de su entorno, de lo que está a su alrededor. Es decir, cómo yo hago mi vida alimentaria, pues comiendo, disfrutando, llevando a mi familia, a mis hijas a los espacios donde se cultivan, entendiendo esa realidad, yendo de pesca, haciendo recolección, tratando de sembrar nuestras propias cosas, aprendiendo un poco de esto, haciendo cocina ecuatoriana tradicional, innovando también, haciendo travesuras en nuestra cocina, en nuestro día a día. Eso es como muy importante. Después yo creo que en los roles que tenemos ya de forma profesional, por ejemplo, en mi caso, yo doy clases y todos los días les molesto a mis estudiantes con el tema de coman comida ecuatoriana, les conversen con su familia, pregúntenle a su abuela qué comía, a sus papás qué comían, pregúntenles a sus hermanos, a sus compañeros qué les gusta, invítenles a comer, hagan cocina ecuatoriana. Creo que eso es parte de hacer nuestra soberanía, ¿no?
Pero también es interesante cómo coexistimos con otras culturas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo estudiantes que son argentinos, que otros son italianos, que se reúnen en sus casas y hacen cada comida y hacen unos festivales y divertidos. Creo que es una forma de ejercer su soberanía. Y a través ya del tema de leyes agrarias, lastimosamente, de incidencia, nosotros no podemos, o sea, yo personalmente no puedo generar una ley agraria, pero yo sí puedo ir al mercado y decirle a la señora que me quiere vender la papa super chola, la free papa, no, yo quiero una papa cacho, yo quiero una papa chaucha, yo quiero una alpargata, yo quiero una puña, yo quiero una, bueno, cualquiera de estas papas, ¿no? Y a través de dar un sector de la agricultura que está haciendo esta identidad y que está sembrando papas nativas, por ejemplo. Entonces es Mira, mi estimado Esteban, eso quiere decir que nosotros, los actores, podemos decir los chefs, los cocineros, las amas de casa, los estudiantes de gastronomía, somos actores directos de este proceso, ya que nosotros generamos la demanda. Conlleva el hecho de que qué fundamental el retomar nuestra identidad y nuestras costumbres gastronómicas, ya que eso va a permitir que la demanda mueva una oferta y de ahí pues se genere tener esta soberanía alimentaria. completamente de acuerdo contigo, Edison. Yo creo que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pero también ser conscientes de nuestra importancia. Cuando nos un dinero hacia el mercado y con nuestra decisión de compra estamos incentivando un medio de... Si yo podría hacerla fácil, ¿no? Irme a comprar mis productos ahí, llegar a donde yo cocino, cocinar y servir. Pero si es que yo hago el viaje, ¿no es cierto? Si es que yo puedo conectar con un productor campesino, comunidad, el rato que yo sirvo, la que estoy contando una historia, ¿no es cierto? Entonces les puedo decir, mire, esta papa es la de la Rosita Murillo que tiene esta finca y ella hace esto y esto y esto. Entonces le cuento una historia porque los cocineros somos contadores de historia. Fui al supermercado y en el supermercado compro algo, ¿qué le puedo decir a la persona que está comiendo? Venga, gracias. Entonces hay esa capacidad de contadores de historia. Esteban, llega una reflexión a mi cabeza que es, ¿cómo podemos hacer? Si hablamos de tener un equilibrio en el tema social, económico y ambiental, con esa nueva forma hemos aprendido a vivir con algo que nadie estaba preparado, como un COVID. ¿Cómo podemos garantizar si los facilitadores que todos los productos que lleguen a nuestros hoteles o nuestras cocinas tienen que venir en un tema certificado o con empaques? ¿Cómo podemos lograr no afectar a la agricultura directa, pero que sea resiliente con la nueva vida que nos manejamos? ¿Cómo aprender a vivir con la agricultura, pero que se adapte a nuestras necesidades, mi querido Esteban? Excelente pregunta, Ricardo. Yo creo que ahí es un tema que tenemos que reflexionar. Nosotros como que mucho al campesino y aportamos poco, ¿no es cierto? Debemos comprar al menor precio posible, pero entonces ahí también tenemos que tener culpa y decir dónde yo puedo. Tenemos que cambiar esas lógicas de mercado. Pero las preguntas se hacen solamente en la restauración de los chefs, también se hacen desde la producción campesina. Y la red que ellos han encontrado es muy valiosa y es la asociatividad. Entonces, cuando los productores se asocian en cooperativas, pueden dar respuesta a nuestras demandas y a nuestras solicitudes. Entonces, también tenemos que ser como culpables de esto, ¿no? Yo conocí un restaurante en Quito, voy a decir nombre y apellido porque me parece eso, es el restaurante Urco del Daniel Maldonado. Y el Daniel fue a una comunidad en Imbabura y le dijo a una señora, cuando ese chanchito que acaba de nacer ya tenga la edad suficiente, yo le voy a comprar, pero le voy a pagar para que usted le pueda alimentar bien, para que usted le pueda cuidar bien. Y entonces, claro, esa señora se dijo, bueno, que me va a pagar por adelantado a lo que usted va a comprar un año. Y el man le
con la condición de que usted le cuide bien y si usted hace eso, yo le voy a comprar todos los meses un chanchito y le voy a ir dando todo esto. Y entonces, ahí está la corresponsabilidad también, ¿no? Es decir, bueno, yo también soy un actor que también hay que arriesgar. ¿Por qué solo se arriesga el campesino? ¿Por qué solo se arriesga el productor? ¿Por qué yo tengo que pedir que me traigan todo sanitizado, ojalá empacado al vacío, de excelente calidad, y eso sí a bajo precio? Porque si no, me voy al mayorista. Entonces, tenemos que asumir esa responsabilidad también desde nosotros. Mi incógnita es, ¿y por qué yo pago en un supermercado pagarle a un productor? Imagínate, Claro. en un supermercado pues los precios están marcados y yo compro y pago lo que está. No reclamo, no digo nada, ni pido que me rebajen, porque no puedo. Pero lo que sí hago es, cuando voy al mercado, a tratar de menospreciar y de alguna manera bajar el costo a como dé lugar. ¿Qué esa reflexión en el hecho de que nosotros tenemos que aprender a valorar ese trabajo, no es de 15 minutos, como lo dices tú, al nosotros manejar 9 meses que esa persona tuvo que generar un proceso de todo lo que hace para poder obtenerla. ¿Qué me dices en ese aspecto? Completamente de acuerdo. Verás, yo tengo un ejercicio súper lindo. Tengo una clase que se llama Productos, Raíces y Matices. Entonces, lo que nos estudiar estos sistemas ingeniosos, la gente que está ahí, cómo se producen los alimentos, y los chicos hacen de innovación con eso. En el tema de las fincas andinas, de la chacra andina, encontré un socio, un cuate, ¿no? Que se llama Steve. Él tiene una finca biodiversa en la Merced. Es que yo llevo mis estudiantes a la finca para que él les pueda explicar un poco el tema de la diversidad y todo lo demás. Y le dije, y si quieres, nosotros te podemos pagar una entrada o alguna. Él me dijo, no, no pague entrada. Yo quiero que me paguen con un trabajo de 2 horitas, no más, 2 horas. Y entonces, los estudiantes de él les tiene asadones, picos, palas, rastrillos, bueno, todas estas herramientas y les dice, a ver, necesito que me ayuden a deshiervar. Ahora quiero preparar este terreno, ahora pongamos esta cama. Después de esas 2 horas, Edison, los estudiantes, nunca más en mi vida regateo una zanahoria, una alberja, un frijol, porque te mueres en 2 horas de trabajo campesino. Nosotros muchas veces nos quejamos de lo duro que es el trabajo en la cocina. Coge una pala, salón y ponte a trabajar la tierra. Pucha, a mí me salen ampollas cada vez que voy, porque claro, tengo que dar el ejemplo, ¿no? Entonces yo también agarro y empiezo a trabajar y hacer esto, pero terminamos muertos. Así es. Entonces, si es que no entiendes ese, no lo valoras. Y la mejor manera de hacerlo es eso, cojan las palas. Y hay una cosa muy chistosa, porque yo trabajo en la Universidad de San Francisco, tenemos el estigma de los pelucones, ¿no? Entonces dicen, no, estos manes son los peluqueados, los que están en este tema. Cuando llegan y les ven ahí con las pacas, los picos y todo, muchos de ellos dicen, no, yo recuerdo que él me hacía hacer los surcos para sembrar, o yo hacía estas cosas. Entonces, no esos estigmas, ¿no? Porque eso nos tiene divididos y nos tiene acomplejados y complicados. Así que mi consejo es, vamos, a ver, trabajemos la tierra y después regateemos pura de alberja. Ejemplo de vida, mi querido Esteban. Paul, no sé si tenemos Sí, alguna sí. otra inquietud. Vamos un poquito justo con otras inquietudes. Yo quisiera también acotar un tema muy importante porque hay muchas preguntas que están basándose a esto. Y como experiencia de vida, yo sí quisiera que la gente se sacuda y no piense que el Estado, no piense que la empresa están llamadas a solucionarles la vida. Todo el mundo dice, ¿el GAD qué va a hacer? ¿El ministerio qué va a hacer? ¿La empresa qué va a hacer? No, lo importante es lo que tú hagas. No importa lo que mamá Estado, lo que papá empresa o lo que tío banco van a hacer con tu vida. O sea, no entregues tu responsabilidad de vida, de gastrónomo, de motivador hacia el Estado. Queremos que el Estado maneje nuestro dinero y nuestro futuro, siendo que el Estado es reconocido por décadas en toda la historia como el peor administrador del dinero. Y si tú piensas que tu dinero le quieres seguir dando al Estado para que lo siga administrando, hay que pensarlo muy, muy bien. Hay un tema de Liliana Ruiz, que sí lo quiero leer, que me dice, ¿cómo podríamos
incentivar a los chicos que hoy en día desean seguir la carrera de gastronomía y no se cierren a que es aprender a comida de otros países, que sí son importantes, pero hay que explotar toda la variedad de productos que tenemos en nuestro país. Ok, muy bien, gracias por mi abuela, ¿no? O sea, decirle al Estado con tal de que no me moleste, déjeme hacer mi trabajo. Totalmente. Pero también vemos que uno, cómo no se puede indignar, ¿no? Si tú quieres abrir un restaurante y te cobran impuestos, pero hasta de dónde. Cuando tú quieres comprar, no sé, una libra de papas y ves que cuesta caro porque los insumos que pagan los agricultores son carísimos, porque estamos es caro, entonces sí te indignas un poco. Es bueno, por lo menos dejen de robarnos, ¿no es cierto? Ya, dejen de robarnos de hacer nuestro trabajo. Con eso ya sería bastante. Y respecto a todo de cómo incentivar a los chicos, para mí siempre a partir del yo recuerdo que con mis hijas, cuando ellos empezaron a cumplir años, cuando eran más de 6 años, ahora ya son grandes, tienen más de 20, yo cogía una mesa y ponía habas, mellocos, tostado, chochos, así, todo ahí, en vez de la mesa de los típicos cumpleaños que tenían sus compañeros, donde había papas, cachitos, caramelos, chocolates y todo. Entonces, ellas se decían, chuta, ¿y por qué no me haces un cumpleaños normal? Me decían, ¿no? Ya déjate de vainas. Y, y si algún día me van a agradecer, ¿no? Ahorita tal vez no me entienden y después me van a agradecer. Y ahora lo hacen, ¿no? Porque dicen, un poco nuestra, bien valorando nuestros productos. ¿Por qué servir en tu cumpleaños, no sé, colada o de haba con tostadito y la carne ahí arriba bien hechita? Ricky, ¿por qué no puedes hacer empanadas, no? ¿Y por qué no puedes dedicarte a hacer un festival de ceviches? Nuestra cocina está a la altura de cualquier otra. Como les decía a un inicio, yo no satanizo nada. Si alguien quiere hacer pizzas, bienvenidas sean. Si alguien quiere hacer hamburguesas, hacemos unas de muy buena calidad. Pan, podemos hacer nosotros mismos el pan. Cogemos, nos armamos unas buenas hamburguesas. No tengo ningún problema en eso. Pero sí creo activar a través de esto del ejemplo, ¿no? Entonces, para a los chicos con el ejemplo. Y después con los estudiantes ya en nuestras clases y todo, es esto, es conversar, es analizar, es viajar. El país hay que viajar, hay que conocer, ir a ver estas chacras de los Shuar, hay que ir a coger conchas. Yo recuerdo una vez que me fui a Manglar y pasé 1 hora y media y no cogí ni una concha. Y las señoras que conchaban, claro, se me burlaban, ¿no? Porque imagínense, yo todo citadino y cocinero y ellas se movían el manglar mundo, yo tenía lodos en el cuello y no concha, me decían, usted de conchero se muere de hambre, ¿no? Y así, y así nos toca, es un poco las cosas. Prediquemos con el compartimos de la comida, hablemos de estos temas. Esa es la forma, ¿no? Y el espacio que ustedes muy propicio para esto y les felicito por estas iniciativas porque eso es lo que realmente hace que nuestra cocina, nuestras ideas se vayan posicionando. Sí, mi querido Esteban. Bueno, justo hay un comentario que nos dice cultivar el amor a lo nuestro, dejar de lado la novelería y valoremos más lo de nuestro país. Sí, mis queridos amigos, les agradecemos muchísimo, Esteban. Muchísimas gracias por tu grandioso aporte. Esperamos que esta no sea la última vez que nos puedas acompañar. Realmente es un tema espectacular el que hemos ido teniendo. Sabemos que tu tiempo es bastante complicado y te agradecemos muchísimo el habernos podido regalar esta noche de aprendizaje espectacular a los seguidores que estamos dentro de Identidad Gastronómica Latinoamérica, pero el compromiso está hecho para que próximamente podamos hacer algo mucho más. Te soy honesto, recién habíamos hecho una pequeña encuesta en el tema de que la gente quisiera ver, que quisiera aprender, y el tema de realizar un tema de práctica hacia la preparación de platillos ancestrales o de temas ancestrales
cada vez tiene más empuje y más auge. Querido Eddie, la invitación igual a Esteban para que nos acompañe más bien desde nuestra cocina y que Eddie es espectacular en el lado ancestral. Yo cada que él voy con él a una conferencia de ancestralidad, a veces ni avanzamos a entrar en el carro por todas sus piedras, molinos, todas las cosas que va llevando y el poder que nos puedas acompañar en un Facebook Live o en algún curso como tal práctico ya dentro de lo que corresponde a este tipo de cocina y comida, sé que para todos nuestros asistentes va a ser espectacular. Mi querido Eddie, no sé, ¿estás por ahí? ¿Estás congelado? No sé. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mi querido Esteban y queridos amigos, como siempre yo les he dicho a mis estudiantes, dejen los chitos y consuman chochos con tostadas. Así de simple, tan fácil. Pues generalmente estamos acostumbrados, como les indicaba, a tener costumbres, pero no valoramos lo fabuloso de nuestros productos y el nutriente y la simplicidad, porque pues no se necesita excedentes de grasa, no se necesita colorantes, no se necesita nada, natural. Sí. Y antes los abuelos eran con tostado yanga. Yanga, el término de sin grasa, seco, ese término que era un maíz hecho en tiesto y sal siquiera. Entonces era sumamente nutritivo. Pues sí, agradecerte, Esteban, qué conversación tan agradable, tan amena. Ha pasado una hora increíble. Nuestros queridos amigos muy conectados y hemos tenido una información privilegiada. Ah, Mi querido Ricardo. Gracias, mi estimado Edison. Hoy estoy convencido, mi querido Esteban, que la seguridad alimentaria debe empezar en las escuelas. Al igual que antes se daba cívica, se daba moral, se daba todo el tema de valores, es parte donde los chicos deben entender que culturalmente debemos nutrirnos de estos ejemplos que me llaman a una reflexión bastante positiva. El hecho de generar la empresa como empresario para poder dar estos productos directamente ya llama la atención profesión como tal. Agradecerte y decirte que Identidad está abierta las puertas para cuando tú desees, cuando desees generar eso que lo sabes hacer tan bien y tan fácil y tan simple, que parece complicado cuando lo escuchamos, pero cuando lo explicas es tan bonito. Gracias, mi querido Esteban, como siempre a la altura. ok, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias a todos los que estuvieron presentes. No quiero antes hacer una referencia a un comentario de Cintia Buitrón que habla que el objetivo del desarrollo sostenible número 1 es el hambre cero. Y para mí eso es fundamental. Sobre todo tenemos que pensar que en el país, en el mundo, como estamos en las actuales circunstancias, el 60% de los alimentos se botan, se desperdician, se van a la... Entonces no es un problema de que no producimos alimentos, es un problema de que no los aprovechamos, los distribuimos muy mal y que también desperdiciamos, ¿no? Que por basura, y eso es ignorar alimentos. Entonces, todas esas reflexiones son muy valiosas. Por supuesto que el objetivo es que ninguna persona en el mundo pase hambre. Pertenezco a una organización que se llama Slow Food y hablamos de que los alimentos tienen que ser buenos, limpios, justos, diversos y para todos. Y si es que hay alguien que no tiene esa oportunidad de acceder a alimentos buenos y culturalmente apropiados, tenemos que trabajar por eso. Entonces, bueno, Edison, qué gusto ver los tiempos, hemos estado a veces en contacto, tuvimos el gusto de trabajar hace algunos años. Ricardo, Paul, muchas gracias por la invitación. A todos, muchas gracias y cuando ustedes quieran, pues encantado de seguir conversando en este y en otros espacios. Por ahí en el chat les dejé mi correo, si es que alguien necesita información, alguna otra cosa, pues encantado para compartir. Si no lo hacemos, seríamos el colmo, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación y a las órdenes cuando guste. Listo, mis queridos amigos, muchas gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Les invitamos al curso que vamos a tener gratuito igual lunes, martes y miércoles a hablar sobre gastronomía ecuatoriana. Va a ser espectacular todo lo que vamos a ir teniendo y
por confirmar, está por confirmar justo un tema donde también vamos a hablar cómo hoy nuestros negocios van a tener que realizar un plan de negocios estratégico para poder salir adelante en la aparente crisis que se nos podría avecinar. Esto nos va a dar el ingeniero Olger Aguirre, que es gerente comercial de la Fabril. Él nos va a acompañar la próxima semana, Dios mediante, en un curso espectacular sobre todo lo que es coaching en el lado empresarial y manejar un tema de plan de negocios efectivo, que son las recomendaciones que él nos da para poder afrontar en nuestros negocios y establecimientos todo lo que se nos viene post pandemia. Así que mis queridos amigos invitados, ya vamos a ir abriendo las inscripciones. Vamos a lanzarles también ya nuestro taller virtual gratuito va a quedar como bandera realizarlo los días jueves. Estos son talleres que son pagados. $10 tiene el costo del acceso al taller virtual práctico como tal. El día de ayer nos fue espectacular. Hicimos un tema de salsas bechamel que realmente quedamos encantados con el curso que dimos el día de ayer. Bueno, yo no di, yo solo degusto las preparaciones de mi querido amigo el chef Edison Hidrobo, pero el próximo jueves vamos ya a lanzar, el día de mañana vamos a lanzar la apertura de nuestro nuevo taller y de ahí sí, se nos viene para la segunda semana del mes de agosto el taller de panadería. Sí. ¿Qué has pensado darnos en el próximo taller, mi querido Eddie? Bueno, primero yo tendría que indicarles a nuestros queridos las charlas de esta próxima semana que van a estar sumamente interesantes en lo que corresponde a la evolución de la parte gastronómica en el Ecuador desde hace 40 años atrás. ¿Cómo evoluciona? ¿Por qué evoluciona? ¿Cuáles son las razones de lo académico y dentro de lo profesional? Y el curso que estamos ya programando para el jueves y el viernes, hacer lo que les acaba de comentar Paul, no se lo pueden perder, porque si ustedes creen que la crisis ya pasó, están equivocados. Lo peor viene porque recién todo este proceso se está generando y la secuela de todos los 4 meses anteriores empezará a llegar en los próximos meses y a eso tenemos que llegar, a tratar de generar planes de contingencia y ver la forma de que nuestros establecimientos, nuestros negocios se superen. Esto es fundamental, una persona muy, muy entendida en el tema y muy cordialmente. Son gratuitas, como les decimos siempre, qué importante es dejar de ver una horita la novela de la noche y dedicarla a la educación, a la formación. Y ya les estaremos comunicando. No tengo todavía programado algo para lo que es el Facebook Live, pero sí les garantizo que será algo sorprendente. El curso de ayer, Mafer, te perdiste porque hice lasaña. No ha de haber estado tan buena como la que tú haces, pero intenté hacer una lasaña. Y también hicimos unos 2 gratinados, el uno, gratinados, no lasañas, gratinados a base de verde con base de papa con y tocino. Espectacular. No ha comido día, noche y hoy en la mañana, desayuno. Entonces se perdieron. No se pierdan este tipo de cursitos que damos, que son fantásticos y como siempre lo digo, les mando un abrazo bien grande desde el centro del mundo para Latinoamérica. Listo, muchas gracias chicos, muchas gracias Esteban, esperamos verte nuevamente pronto en Identidad Gastronómica Latinoamérica y quede hecho el compromiso, que necesitamos un curso o un Facebook Live práctico sobre ancestralidad, mis queridos amigos. ¿Sí? Queda hecho el compromiso, un fuerte abrazo con todos ustedes. Gracias Esteban. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Pasen bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.